Bienvenido de nuevo a este, nuevo video tutorial, donde aprenderemos cómo crear una página web impresionante de una forma sencilla, y además en local, para aprender a manejar WordPress antes de alojar tu web en un servidor, y añadir nuestro dominio, y además gratis, y te preguntarás cómo vamos a hacer esto. No te preocupes, lo haremos de una forma fácil, y gratis, como nos gusta a los chusqueros. Como siempre te dejaré un enlace aquí en el video, o en la descripción de mi video tutorial, donde encontrarás otros enlaces de interés, para seguir aprendiendo de una forma gratis, que es lo que nos gusta a los chusqueros. Pero antes de ver este video tutorial, suscríbete, y haz clic en la campanita, no tiene virus, para no perderte nada. Como no en mi canal de YouTube o blog. Si quieres crear un botón como este, pincha en el enlace de este video, o en la descripción de este video. Si quieres ayudar a este canal, puedes dejar una donación en PayPal. O haz clic en mis enlaces de mis vídeos, con productos de Amazon, se me dará una comisión, que no te costará nada a ti. Comparte mis vídeos con tus redes sociales, amigos y familiares. Con esto me ayudarás a seguir creciendo en YouTube, y con esto me ayudarás a seguir compartiendo nuevos vídeos tutoriales, para que vosotros también ganéis algo con internet, o si lo hacéis bien, poder vivir con estos ingresos. Así, si estás preparado, yo también, así que vamos allá. Hola, amigos de YouTube. Si estás aquí, es porque quieres aprender cómo añadir WordPress a tu servidor local. Pero, ¿por qué crear una página web en local? Porque en tu servidor local, puedes aprender y practicar todos los componentes de la creación de una web en WordPress directamente en tu PC. Una vez que tengas tu web en local, podrás subirla fácilmente a tu servidor con un plugin como All-in-One Migration. Esto es genial, para migrar tu página web una vez que la hayas terminado, o al menos cuando esté lo suficientemente funcional. Después, en tu hosting, añadiremos los elementos adicionales que necesitamos para que nuestra página web sea completa. Así que sin más preámbulos, vamos a la instalación de WordPress en local. Sigue conmigo, y aprenderemos todo el proceso paso a paso. El primer paso que tenemos que hacer es descargar la carpeta de WordPress. Te dejaré la página oficial de WordPress.org, no la otra que es .com. En esta página será donde descargaremos la carpeta de instalación, para instalarlo en WAMP Server desde cero. Así que es lo que tenemos que hacer, pues hacer clic en descargar WordPress 6.3.1. El segundo paso, tendremos que descomprimir WordPress 6.3.1, que estará en la carpeta descargas. Para este cometido lo tendremos que descomprimir, para extraer su contenido. Si no tienes WinRAR o zip, descárgalo para poder descomprimir este archivo. Hacemos clic con el secundario del ratón, y veremos estas opciones. Hacemos clic en extraer en WordPress 6.3.1. Hacemos clic en esta carpeta, de WordPress 6.3.1, y veremos esta otra carpeta. Esta es la carpeta que necesitamos para la instalación de WordPress 6.3.1. Si hacemos clic en esta carpeta, veremos todas las bases de datos que contiene. En estas bases de datos será donde construiremos nuestra maravillosa página. Una vez hojeado su contenido, hacemos clic en la flecha para volver a la carpeta de WordPress 6.3.1. Y el tercer paso será cambiar el nombre a esta carpeta de WordPress 6.3.1. Hacemos clic con el secundario del ratón y veremos estas opciones.
nos vamos hasta la opción, copiar para copiar esta carpeta, y después cambiaremos el nombre a la carpeta, y hacemos clic con el secundario del ratón. En cambiar el nombre, y hacemos clic aquí. Yo llamaré a esta carpeta fitness. Como recuerdas en estos vídeos anteriores. Con esto dejaremos otra copia para otro proyecto. Y el cuarto paso, buscaremos WAMP Server en nuestro PC. Si no lo tienes instalado, ve mi otro vídeo que te explico cómo instalarlo. Ahora, una vez buscado, hacemos clic en abrir para activar el servidor WAMP Server. Esto tardará un poco, así que paciencia. Y por último añadiremos la carpeta Fitness en una carpeta que tiene WAMP Server. Ahora lo veremos más claro. Aquí vemos este icono de WAMP Server. Aquí vemos que de momento está en rojo. Empezará a activarse, pero esto tardará un poco. Ahora hacemos clic aquí en esta flecha, y veremos que este icono ahora ya está en verde, así que ahora, hacemos clic en este icono, y veremos estas opciones. Hacemos clic en localhost para que se nos abra el navegador del servidor de WAMP Server. En esta página nos mostrará el localhost, es decir, el servidor local de WAMP Server. En este link que nos muestra será donde tendremos que acceder a la carpeta que hemos creado, con el nombre Fitness, o con cualquier otra carpeta que hayamos creado. Ahora lo veremos más claro. Ahora tendremos que buscar la carpeta www que tiene WAMP Server. Como vemos en esta otra ventana, nos tendremos que ir a este equipo. En esta ventana veremos los discos locales que tenemos instalados en nuestro PC. El que nos interesa a nosotros es el disco local C, que es donde se ha instalado por defecto WAMP Server, así que hacemos clic en disco local C. Y veremos estas opciones. El que nos interesa a nosotros es el que pone WAMP 64. Si el tuyo es de 32 bits pondrá WAMP 32. Ahora hacemos clic en WAMP 64. Una vez abierta esta ventana veremos la carpeta www, que es la que nos interesa para añadir la carpeta de fitness que hemos creado. Aquí tenemos la famosa carpeta www, que es la que nos interesa para añadir la carpeta de fitness que hemos creado. Este es el directorio local de WAMP Server, donde añadiremos todos nuestros proyectos. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hacemos clic en www para abrir esta carpeta. Dentro de esta carpeta veremos todos estos archivos. Aquí dentro añadiremos la carpeta Fitness. Pero antes te haré un pequeño ejemplo. Con estos archivos que creé anteriormente, abriré el que pone index nuevo. PHP. En el navegador para que veas cómo funciona WAMP Server. Ahora tan solo escribiré index nuevo. PHP, y teclearé la tecla Enter. Como vemos, esto es lo que contiene este archivo. Si quieres aprender cómo crear este tipo de archivos con HTML y CSS, ve mi otro vídeo después de ver este. Y por último, pero no menos importante, es añadir la carpeta Fitness a nuestro proyecto en la carpeta www. Para este cometido lo único que tenemos que hacer es desplazar o copiar esta carpeta y añadirla a la carpeta www. Una vez añadida en la carpeta www, empezará lo divertido. Por fin Chusco 36. Aquí tenemos nuestro proyecto, Fitness. Si hacemos clic en la carpeta
veremos estos archivos que hemos visto antes. Ahora nos vamos hacia atrás, y volveremos al navegador. Esta es la quinta parte que tenemos que hacer. En el navegador nos iremos a la opción que pone PHP Admin, y hacemos clic en PHP Admin, y veremos esta otra ventana donde tendremos que crear la base de datos para nuestro proyecto de fitness. No os preocupéis, es fácil de hacer. Para poder entrar dentro de PHP Admin, escribimos root, que es el usuario. O mejor dicho, el superusuario. En contraseña no escribimos nada. Y hacemos clic en continuar. Ahora veremos todos los componentes que tiene PHP Admin. Aquí hay muchas cosas, no te preocupes, nosotros iremos a lo fácil. Ahora hacemos clic en la flecha para volver a localhost, donde escribiremos en el navegador el nombre de la carpeta que queremos abrir. Como recuerdas, es fitness. Y tecleamos Enter para abrir esta carpeta en el navegador. Ahora veremos todos estos datos que WordPress nos da. Como vemos, WordPress nos da la bienvenida a WordPress. ¡Qué amable es! Como vemos aquí nos informa que antes de empezar con la instalación de WordPress, en WAMP Server debemos de crear el nombre de una base de datos. Crear un usuario para base de datos, una contraseña de la base de datos, otra contraseña para el servidor de la base de datos. Y por último crear el prefijo de la tabla que queremos ejecutar para la instalación de WordPress. Pues ahora nosotros crearemos todo esto de una forma fácil. Ahora volvemos nuevamente a localhost para irnos a PHP Admin para crear la primera parte que nos pide. Los otros pasos lo haremos en la instalación de WordPress. Ahora lo verás más claro. Ahora crearemos esta base de datos en PHP Admin, que es lo que nos pide la instalación de WordPress. Para crear esta primera base de datos, tan solo tenemos que hacer clic en Nueva. Al hacer clic aquí, veremos aquí esta otra ventana en la parte derecha donde tendremos que escribir el nombre de la base de datos, que es lo que nos pide en la instalación de WordPress. Yo la llamaré Fitness, que es mi carpeta que está en www. Como recuerdas. Y por último pero no menos importante, elegimos el idioma para nuestra página web. Como vemos aquí por defecto está en latino. Esto significa que solo tendremos los caracteres que hacen referencia al sistema de letras que usará esta base de datos a este idioma con los caracteres latinos y rusos. Es importante especificar el que toca normalmente. Siempre tendríamos que poner el UTF-8 general. Así que buscamos UTF-8 general. Estos caracteres incluyen todos los caracteres irídicos más los caracteres rusos, chinos, japoneses, también árabes, etc. Si pusiéramos otro no tendríamos estos otros idiomas. Por ejemplo, si quisiéramos crear una base de datos para crear una página en multilingüe, que es lo que queremos. Si añadimos otro idioma podríamos tener problemas, así que siempre elegimos UTF-8 general para crear esta base de datos. Así que la buscamos, UTF-8 general. Y hacemos clic en UTF-8 general. Para añadirlo a nuestro proyecto. Ya añadidos los dos campos que necesitamos, hacemos clic en crear para crear nuestra primera base de datos en WAMP Server. Aquí tenemos nuestra primera base de datos en WAMP Server. Ahora nos iremos a localhost, haciendo clic en este botón. Ahora empieza la última configuración que nos pide WordPress, para instalarlo definitivamente. Ahora escribimos nuevamente Fitness, en localhost, para instalar la carpeta que creamos anteriormente. Y tecleamos en Enter, para ver de nuevo la configuración que anteriormente vimos.
Bien amigos, ya solo nos queda crear los últimos puntos que WordPress nos indica. Para este cometido, solo tenemos que hacer clic en el botón, vamos a ello. Como vemos aquí nos pide del punto 2 a punto 5, así que vamos a ello. Primero el nombre de la base de datos, yo la he llamado, Fitness, así que escribimos Fitness, en nombre de usuario le dejamos, la contraseña root. Después, en contraseña para la base de datos lo dejamos en blanco, en el servidor de la base de datos lo dejamos como está, y en prefijo de la tabla, podemos cambiar este prefijo por otro, como por ejemplo, ch, de Chusco 36, después de rellenar todos los datos, hacemos clic en, enviar, para crear nuestra base de datos en WordPress. Aquí WordPress nos da la bienvenida a WordPress, nos dice que ya hemos terminado con la instalación de WordPress, que bien por fin hemos terminado, que bien Chusco 36. Nos dice que sí ya estamos listos para realizar la instalación final, así que como ya estamos preparados, y listos, hagamos clic en, realizar la instalación de WordPress, así que hacemos clic en, finalizar la instalación de WordPress. Con esto instalaremos todos los componentes necesarios para que WordPress instale todos sus componentes, y cree todas las bases de datos en WAMP Server. Y por último debemos de rellenar el nombre del sitio, o título del sitio, yo lo llamaré Fitness, y el nombre de usuario, como lo recuerdas es usuario, en que lo podemos llamar, admin. Pero yo lo llamaré usuario, 1, yo le dejaré usuario. En contraseña, podemos añadir una mayúscula, letras minúsculas, y un número, yo como estoy en local, escribiré, usuario. Y repetimos la contraseña escrita anteriormente, ahora escribimos un correo electrónico, podemos añadir uno real, o uno ficticio, yo escribiré uno ficticio. Y por último pero no menos importante, aquí en la visibilidad de los motores de búsqueda, hacemos clic en esta opción para que los motores de búsqueda indexen esta página, en que no estemos en un hosting es importante para después para la indexación de nuestra página web, así que señálalo. Y por último, hacemos clic en instalar WordPress para terminar de configurar todas las bases de datos de WordPress y poder entrar en el frontend por primera vez. ¡Qué bien, lo hemos logrado! Habemos instalado WordPress, ¡qué bien! Aquí no informa del nombre del usuario, y la contraseña que le hemos asignado. Ahora para acceder por primera vez al nuestro WordPress debemos hacer clic en acceder para poder escribir el usuario y la contraseña que hemos creado anteriormente. Como recuerdas yo escribí, usuario como nombre de usuario, y en la contraseña escribí, usuario, y por último, hacemos clic en, acceder para poder entrar a la página principal de WordPress. Aquí donde pone Fitness, hacemos clic con el secundario del ratón en abrir en otra página para visitar este sitio. Al hacer clic aquí veremos por primera vez esta página web. ¡Oh qué horror! No te preocupes, esto lo modificaremos en otro vídeo, con una página impresionante.